En la recepción de la boda de mi hijo, mi nuera gritó en medio de la multitud: «Vieja, ¿quién le dio permiso para tocar mi comida?». Mi hijo se levantó de un salto. 5 minutos después, todos huían despavoridos del salón, mientras ella lloraba desconsoladamente. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. La música de mariachi resonaba alegremente, melodías que deberían haber traído alegría y bendiciones, pero en mis oídos sonaban como la banda sonora de una tragedia que llegaba a su fin. Hoy era el día de la boda de mi hijo. Todo ante mis ojos era perfecto, una perfección tan falsa que era espeluznante. Mi nuera, Isidora, llevaba el vestido más espléndido de su vida. Mi hijo, Tadeo, de la mano de su esposa, recorría las mesas para saludar a los invitados. Su rostro rebosaba una sonrisa feliz e inocente. Mi mirada se detuvo en el pastel de bodas. De repente, noté que un adorno de azúcar en el piso superior estaba ligeramente inclinado, como a punto de caer. Me levanté, me acerqué lentamente al pastel, y con la punta de mis dedos empujé suavemente el adorno a su lugar. Justo en ese momento, Isidora se dio la vuelta. La sonrisa en su rostro se congeló al instante al verme junto a su obra de arte. Y entonces, rápido como un rayo, su voz resonó como un grito agudo y cortante: «Vieja, ¿quién le dio permiso para tocar mi comida?». La banda dejó de tocar de inmediato. El enorme salón, con sus cientos de invitados, quedó en un silencio sepulcral. Cientos de pares de ojos, que hasta entonces admiraban alegremente la escena, se clavaron en mí y en el pastel con una sorpresa imposible de ocultar. No entendían qué estaba pasando. Tadeo, que estaba sentado en una mesa, se levantó de un salto y corrió hacia nosotros, con el rostro pálido por la confusión y la vergüenza. «Isidora, ¿qué dices?». Mi madre solo quería arreglarlo, pero el papel de víctima lamentable ya había comenzado. Isidora lo interrumpió al instante, con los ojos llenos de lágrimas y la mano aferrada al brazo de Tadeo como si yo fuera un monstruo a punto de devorarla viva. «¿No ves lo que está haciendo? Está tratando de arruinar nuestro gran día. Lo sabía que nunca me quiso aquí». Tadeo me miró a mí y luego a Isidora, que sollozaba en sus brazos. Pude ver en sus ojos la defensa hacia su madre, pero solo duró un breve segundo antes de ser ahogada por la confusión, el cansancio y quizás el miedo. Se quedó en silencio. Su silencio fue la puñalada más dolorosa y también la señal final de que había hecho lo correcto. Los padres de Isidora, los señores Morales, corrieron hacia ellos, actores secundarios, entusiastas en el drama de su hija. La señora Morales intentó tirar del brazo de su hija, con voz llena de preocupación. «Isidora, ya basta. ¿Qué estás haciendo? Delante de toda esta gente». Yo no me moví. En el ojo del huracán, yo era la única serena. Saqué tranquilamente una servilleta de lino y me limpié lentamente el dedo que se había manchado con un poco de glaseado. Mi hermana Elena intentó levantarse para defenderme, pero yo solo negué suavemente con la cabeza. Todo iba según lo planeado. El acto final estaba a punto de comenzar. Pasaron 5 minutos en un silencio sofocante. Caminé lentamente hacia el escenario, donde el técnico de sonido estaba de pie, sin saber qué hacer. Todos los ojos me seguían, cada uno de mis movimientos. Saqué de mi bolso de mano un pequeño USB negro. Era mi arma, la bomba que había preparado cuidadosamente. Se lo di al joven técnico de sonido, que me miraba con una expresión de total desconcierto. «Conecta esto y reproduce el único archivo que hay en la pantalla grande». Él tragó saliva y, temblando, obedeció. Tomé el micrófono de las manos del maestro de ceremonias, que estaba paralizado. Miré a Isidora, que había dejado de llorar, y ahora me observaba con una mirada desafiante. Miré a Tadeo, que me miraba con una decepción absoluta. Pensaba que había venido a arruinar su fiesta. Respiré hondo. Mi voz resonó en el silencioso salón, clara y firme, sin un atisbo de temblor. Bueno, llegó el momento. En ese instante, el salón se desvaneció ante mis ojos. Ya no veía nada. En su lugar, la imagen de un domingo por la tarde, 6 meses atrás, apareció, tan nítida como si hubiera sido ayer. «Mamá, voy a pasar por la tarde. Esta vez no voy solo». Una sola frase,
fue suficiente para que una madre como yo entendiera. Mi corazón latió con fuerza. Mi hijo iba a traer a casa a la persona que amaba. Y entonces Isidora entró. Llevaba en la mano una botella de vino tinto que yo sabía perfectamente que Tadeo sabía que yo nunca bebía. Desde que mi esposo, el padre de Tadeo, falleció, no había vuelto a tocar una gota de vino tinto. Era su bebida favorita. Un pequeño detalle, pero que me demostró que a esta chica no le importaba en absoluto lo que mi hijo le contaba sobre su madre. «Hola, doña Yareli. Tadeo me ha hablado mucho de usted», dijo. Su sonrisa era radiante. La cena comenzó. Isidora se presentó como la novia perfecta. Constantemente ponía los mejores trozos de carne en el plato de Tadeo. Cuando Tadeo estaba absorto en la conversación, incluso le limpió una mancha de salsa de la comisura de los labios con una servilleta. Cuidaba de mi hijo como si fuera un niño de 3 años. Y lo peor de todo, respondía incluso a las preguntas que yo le hacía a mi hijo. Hablaba de mi hijo como si lo conociera mejor que yo. Mi hermana Elena, que también estaba presente, observaba en silencio. No dijo una palabra durante toda la cena, solo me lanzaba miradas significativas de vez en cuando. Después de que Tadeo e Isidora se fueran, mientras yo recogía los platos en la cocina, ella entró, puso una mano en mi hombro y dijo una frase que nunca olvidaré. «Ten cuidado con esa chica, Yareli. Siento que algo no está bien con ella». Los domingos siguientes, Tadeo empezó a venir solo, pero ya no era mi Tadeo alegre y parlanchín. Pasaba la mayor parte del tiempo pegado a su teléfono, enviando mensajes, y cada vez que le preguntaba con quién hablaba, solo sonreía forzadamente. Con Isidora, mamá. Su sonrisa también había empezado a parecerse a la de ella, una sonrisa pintada en el rostro. Luego, sus llamadas semanales también se hicieron menos frecuentes. A veces yo llamaba porque lo extrañaba demasiado, y era Isidora quien contestaba. «Ah, hola doña Yareli. Tadeo está ocupado en una reunión. Si necesita algo, puede dejármelo dicho». ¿Desde cuándo tenía que pasar por una extraña para hablar con mi propio hijo? 2 meses después, Tadeo anunció que se mudaría. «Queremos nuestro propio espacio, mamá». Dijo queremos, pero yo sabía que era idea de Isidora. Sentí como si una parte de mi corazón se rompiera, pero aún así sonreí y dije, «Claro, hijo, mientras tú seas feliz». Lo ayudé a empacar. Isidora supervisaba con los brazos cruzados, decidiendo qué se llevaba y qué se dejaba como si fuera una reina. «Esta mesa es demasiado vieja, deséchala, amor. Este juego de sábanas tiene un color muy anticuado, compremos uno nuevo». Todos los recuerdos de mi familia fueron arrojados sin piedad a la caja de cosas viejas. Tadeo vio la mirada en mis ojos, dudó, pero al final guardó silencio. La gota que colmó el vaso fue cuando propuse que toda la familia se fuera de vacaciones de fin de semana a Oaxaca, como todos los años. Una tradición nuestra desde que Tadeo era pequeño. Él vaciló. «Deja que le pregunte a Isidora primero, mamá». Fue la primera vez que antepuso la opinión de otra mujer a una tradición familiar de 30 años. Recordé las palabras de mi mejor amiga y madrina de Tadeo, Marimar Sámano, después de conocer a Isidora por segunda vez. Ella la había calado desde el principio. «Ella no te odia, Yareli. Odia que todavía tengas un lugar en el corazón de Tadeo». Y desde ese día, supe que tendría que enfrentarme a la novia de mi hijo. La guerra había comenzado. Aunque yo no la quisiera. 2 semanas antes de la boda, recibí una llamada de Tadeo mientras estaba en el jardín. Ver el nombre de mi hijo en la pantalla me reconfortó, pero su voz al otro lado de la línea sonaba apurada y con un toque de súplica. Dudó un momento. «Mamá, sé que no te gusta la idea, pero estoy muy ocupado ahora mismo. No puedo ir con Isidora. ¿Podrías ir con ella a la tienda de vestidos de novia en Polanco? Solo será un momento». Me quedé en silencio. Otra vez Isidora. Otra vez una petición para que me quedara a solas con esa chica. Mi corazón se hundió. «¿Por qué no le dices a su hermana o a una amiga que la acompañe?» «Pero Isidora dice que quiere que vayas tú. Dice que tu opinión es muy importante». «Mamá». Su voz se volvió más suplicante. «De verdad quiero que vuestra relación sea más cercana. Por favor. ¿Podrías hacerlo por mí?» Por mí. Esas 2 palabras eran mi único punto débil. Él lo sabía. Y probablemente, esa tal Isidora
también lo sabía. Suspiré, dejando caer las tijeras de podar. Está bien. Envíame la dirección. Llegué a la lujosa tienda de vestidos de novia en Polanco. El ambiente en el interior era diferente. Tranquilo y fresco. Los vestidos blancos e inmaculados colgaban solemnemente como obras de arte. La dueña de la tienda, la señora Carmen, una mujer mayor y elegante con el pelo recogido en un moño alto, me sonrió al saludarme. Bienvenida, doña Yareli. Es un honor para nosotros. La novia saldrá en un momento. Por favor, siéntese. Me invitó a sentarme en un sofá de terciopelo color ciruela, suave y acogedor. Me senté allí, mirando las fotos de bodas felices en la pared, con el corazón hecho un lío. ¿Y si Tadeo tenía razón? ¿Y si había sido demasiado dura con la chica? ¿Y si ella realmente quería acercarse a mí? Un pequeño y débil rayo de esperanza comenzó a brillar en mi interior. Y entonces, oí la voz de Isidora. Venía de detrás de la puerta entreabierta del probador de roble. Estaba hablando por teléfono, con un tono completamente diferente a la dulzura y cortesía habituales. No, él no está aquí. Tonto. Se rió. Una risa coqueta. Su vieja está ahí fuera esperando. Su vieja. Me quedé helada. La sangre en mis venas pareció detenerse. Mis oídos zumbaban. Estuve a punto de levantarme e irme de inmediato. No necesitaba escuchar nada más. Pero entonces, su voz me retuvo. Como una cadena invisible. Ten un poco de paciencia, mi querido Roberto. Escucha, esto es lo más importante. Los papeles de la casa los firmó la semana pasada. Mi corazón pareció detenerse. Sí, la semana pasada, había firmado ese fajo de papeles en la mesa de mi propio comedor. Tadeo me había dicho que era un trámite para transferirle la propiedad de una parte del terreno, para que pudiera construir una pequeña casa en el futuro. Toma esto como mi regalo de bodas, había dicho, y yo, una madre ciegamente enamorada de su hijo, había firmado sin dudarlo. La voz de Isidora continuó, venenosa como el veneno de una serpiente. Ella piensa que es un regalo de bodas para Tadeo. ¡Qué ingenua! ¿Qué va a saber alguien que se ha pasado toda la vida metida en la cocina? Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa casa era el lugar donde mi esposo y yo habíamos sudado sangre y lágrimas para construirla juntos. Cada ladrillo, cada ventana, estaba impregnado de nuestros recuerdos. Era el lugar donde Tadeo creció, el único lugar en el mundo que yo llamaba hogar. Justo después de la boda, me quedaré con la casa y me iré contigo. Tadeo se quedará sin nada. Se volverá loco, ya verás. Quiero ver su cara en ese momento, mi amor. Va a ser muy divertido. La puerta del probador se abrió de golpe. Isidora salió, deslumbrante en un vestido de novia blanco, con el pecho cubierto de miles de pequeños cristales brillantes. Parecía un ángel caído. ¿Qué te parece, mamá? ¿Es bonito?, dijo, dando una vuelta con una sonrisa radiante. La señora Carmen me miró, viendo mi rostro pálido como el papel. «Doña Yareli, ¿se encuentra bien?» «No parece estar bien. ¿Le traigo un vaso de agua?» Respiré hondo. Forcé una sonrisa en mis labios temblorosos. «No hace falta, gracias. Es solo que estoy un poco abrumada». Miré directamente a los ojos claros de Isidora, los ojos de un demonio. «El vestido es precioso. Mi hijo es muy afortunado». Di un paso atrás, sintiendo como si el suelo de mármol se tambaleara bajo mis pies. En mi mente solo resonaba un pensamiento, claro y afilado como el hielo. «Hijo mío, estás a punto de casarte con un demonio traidor, y yo, tu madre, nunca permitiré que eso suceda». 3 días después de aquel fatídico día en la tienda de vestidos de novia, viví como un fantasma en mi propia casa. No comía, no dormía, y me preguntaba qué debía hacer. ¿Decírselo a Tadeo? Mi hijo, con su corazón bondadoso y ciego de amor, ¿me creería a mí o a las lágrimas de cocodrilo de Isidora? Temía que si hablaba, pensaría que estaba celosa, que intentaba sabotear su felicidad. Y entonces, no solo perdería mi casa, sino también a mi único hijo para siempre. Conduje hasta la cafetería de siempre cerca de la iglesia, el rincón de los milagros. Pero hoy no entré en la iglesia. Sentía que Dios me había abandonado. Simplemente me senté en un rincón apartado, pedí un café negro sin azúcar, amargo, e intenté ordenar mis pensamientos caóticos. Necesitaba un milagro. Justo en ese momento, una voz tímida sonó a mi lado.
Disculpe, ¿doña Yareli? Levanté la vista, entrecerrando mis ojos cansados. Frente a mí había una joven bonita con ojos grandes y redondos, pero teñidos de una profunda tristeza. La reconocí, era la dama de honor principal, la mejor amiga de Isidora. Se llamaba Daniela. Mi corazón latió con fuerza, alerta. ¿Qué hacía ella aquí? ¿La había enviado Isidora para espiarme? Hola, dije, con voz seca y fría. ¿Te puedo ayudar en algo? La joven se sobresaltó por mi frialdad. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado mucho. ¿Puedo sentarme un momento? Su voz temblaba. Soy Daniela, amiga de Isidora. Acercó una silla y se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa, los dedos apretándose unos a otros hasta quedar blancos. Lamento molestarla. He estado pensando mucho estos últimos días. No he podido dormir. Respiró hondo. Doña Yareli, no puedo seguir callada. Permanecí en silencio, sin decir una palabra, solo mirándola fijamente a los ojos. Había vivido lo suficiente como para saber distinguir la sinceridad de la mentira. Y en los ojos llorosos de Daniela, vi tormento y miedo, no astucia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniela, cayendo sobre sus manos entrelazadas. Lo de Isidora y Roberto no es algo nuevo. Lo sé desde hace meses. El nombre de Roberto hizo que mi pecho se oprimiera. Intenté aconsejarla. Doña Yareli, sollozó la joven, le rogué que se detuviera antes de que fuera demasiado tarde. Le dije que Tadeo es un buen hombre, que no merecía ser engañado así. ¿Y qué dijo ella? Pregunté suavemente, sin una pizca de juicio. Necesitaba saberlo todo. Se rió. Dijo Daniela entre sollozos. Se rió y dijo que yo era demasiado ingenua, que el amor no era tan importante como asegurar el futuro. Dijo que Tadeo era demasiado bueno, demasiado predecible, nada divertido. Daniela vaciló, mirándome con miedo. Y me amenazó con contarle a todo el mundo un secreto de mi familia si me atrevía a decir una palabra. Mi padre cometió un error en el pasado. Si eso saliera a la luz, mi familia quedaría destrozada. Ahora lo entendía. Un silencio comprado con miedo. Ese demonio no solo era cruel, sino también muy inteligente. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora? La miré directamente a los ojos, buscando la verdad final. ¿Qué había hecho que el miedo de la joven diera paso a la valentía? Ayer, en su despedida de soltera, sollozó Daniela, con voz llena de asco. Estaba borracha, muy borracha. Se jactó de su plan con otras amigas. Me enseñó los mensajes de Roberto. Él decía que no podía esperar más, que la quería para él de inmediato. E Isidora. Daniela cerró los ojos, como si no quisiera recordarlo. Isidora respondió a ese mensaje justo delante de mí. Solo unos días más, y tanto él como la fortuna de su madre serán nuestros. Hablaba de usted y de Tadeo como si fueran una broma, un escalón para ella. No puedo seguir siendo cómplice de esto. Tadeo no merece ser tratado así. La joven sacó temblorosamente un teléfono de su bolso. Cuando estaba borracha y presumiendo, yo activé en secreto la grabadora de voz. Pulsó un botón. Sonó un breve clip de audio. Era la voz de Isidora, arrastrando las palabras por el alcohol, pero cada una de ellas perfectamente clara. Esa vieja, pan comido. Unas cuantas palabras dulces de Tadeo. Y firma todo. Es patéticamente ingenua. Pronto lo tendremos todo, mi amor. Esa era la primera prueba, no solo algo que había escuchado por casualidad, sino una prueba irrefutable. Una sensación fría pero poderosa se extendió por mi cuerpo. La desesperación de los últimos 3 días se desvaneció, dando paso a una determinación de acero. Extendí la mano y la puse sobre la mano temblorosa de Daniela, una suave palmada de consuelo. Gracias, Daniela, has hecho algo muy valiente. No solo has salvado a mi hijo, sino también a tu propia conciencia. La joven levantó la vista, y sus ojos llorosos brillaron con un rayo de esperanza. ¿Le dará esto a Tadeo? ¿Detendrá la boda? La miré, y luego negué lentamente con la cabeza. Daniela se quedó atónita. ¿Por qué? Ya tiene la prueba. No, querida, dije, mi voz ahora extrañamente tranquila. Miré por la ventana de la cafetería, mi mirada se volvió fría, sin rastro de duda. La boda se celebrará. Me volví hacia la joven desconcertada.
pero no terminará como Isidora espera. Daniela y yo seguíamos sentadas en la cafetería, el rincón de los milagros. Ella había dejado de llorar, pero todavía sollozaba de vez en cuando, con sus delgados hombros temblando. La grabación en el teléfono de la joven era un as en la manga, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba saber quién era el cómplice. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz tranquila y firme. Daniela, dije, el nombre de Roberto que mencionó Isidora. ¿Sabes quién es? ¿Cuál es su nombre completo? Daniela vaciló, con la mirada fija en la taza de café ya fría sobre la mesa. Yo solo sé su nombre. Isidora es muy reservada sobre él. Solo dice que es alguien que la entiende mejor que Tadeo. Nunca lo he visto en persona. Levantó la vista hacia mí, con una expresión de disculpa. Pero tengo una foto de él en mi teléfono. Una vez, Isidora se emborrachó y me la enseñó, diciendo que era mucho más guapo que Tadeo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Me la puedes enseñar? La joven buscó en su teléfono por un momento, la duda evidente en su rostro. Luego respiró hondo, como si estuviera a punto de hacer algo increíblemente difícil, y giró la pantalla del teléfono hacia mí. Aquí está. En el momento en que miré la pantalla, mi mundo se hizo añicos una vez más. No era un rostro desconocido, era Roberto. Roberto Almanza. Los recuerdos volvieron en tropel, arrasando con toda la calma que intentaba mantener. Roberto, el chico delgado que siempre sonreía mostrando un diente ligeramente torcido, el que había compartido habitación con Tadeo durante los 4 años de universidad, el que mi hijo no dudaba en llamar hermano. Recuerdo perfectamente las noches de fin de semana, cuando cocinaba una gran olla de mole, con su aroma a chocolate y chiles, y conducía casi 2 horas para llevársela a su dormitorio. Su habitación siempre estaba desordenada con libros y ropa, pero mi llegada siempre traía alegría. Y Roberto siempre era el primero en abrir la puerta, respirar hondo y exclamar: «Llegó mamá Yareli, nuestra salvadora». Estábamos a punto de morir de hambre. Siempre comía 2 platos grandes, alabando constantemente lo delicioso que estaba, diciendo que mi mole era el mejor del mundo. Eso me hacía feliz. Lo consideraba mi segundo hijo, un hijo lejos de casa que necesitaba cuidados. Recuerdo una vez que Tadeo tuvo una fiebre viral alta, delirando durante 2 días. Yo estaba en casa como en ascuas, sin poder ir a la ciudad de inmediato. Fue Roberto quien pasó la noche en vela cuidándolo. Cada hora me llamaba para informarme de la situación. Doña Yareli, a Tadeo le ha bajado un poco la fiebre. Acabo de darle la medicina y limpiarlo. No se preocupe. Tadeo es mi hermano. No dejaré que le pase nada. Creí en esas palabras. Me conmovió hasta las lágrimas su amistad. Pero ahora, al ver su rostro sonriente en la pantalla del teléfono de Daniela, una serie de otros recuerdos que en su momento había ignorado por considerarlos insignificantes, resurgieron, tan claros como manchas de tinta negra sobre papel blanco. Recordé el día en que Tadeo se graduó y consiguió trabajo en una importante firma de arquitectura de inmediato. A Roberto le costó más. Tardó varios meses en encontrar un trabajo pequeño. Ese día, en la fiesta de celebración de Tadeo, Roberto le dio una palmada en el hombro y dijo: «Tadeo, sí que tienes suerte. Es como si todo te lo pusieran en bandeja de plata». En ese momento, pensé que era solo una broma amistosa, pero ahora, al recordarlo, escucho una amarga envidia. Recordé el 25º cumpleaños de Tadeo, cuando le regalé el reloj de oro que le había dejado mi esposo. Era el recuerdo más preciado de la familia, con el nombre de su padre grabado en la parte posterior. Cuando Tadeo se puso el reloj, Roberto se quedó mirándolo fijamente, una mirada que nunca olvidaré, una mirada de codicia. Luego sonrió y dijo: «Qué bonito, Tadeo. Algún día, yo también me esforzaré por tener cosas tan buenas como esta». En ese momento, pensé que era un joven con ambición. Ahora entiendo que no quería esforzarse, quería apoderarse. Ahora, todas las piezas sueltas encajaban para formar una imagen completa y repugnante. Esta traición no era simplemente un deseo carnal entre una mujer promiscua y un hombre oportunista. Era una puñalada directa a la hermandad, a la confianza absoluta que Tadeo había depositado en su mejor amigo. Se alimentaba del veneno mortal llamado envidia. Roberto no solo quería a Isidora, quería ser Tadeo, quería el trabajo de Tadeo, el brillante futuro de Tadeo, la casa de Tadeo, incluso el reloj de herencia de Tadeo. Y lo más terrible de todo, quería a la madre de Tadeo,
la madre que siempre lo recibía con una sopa caliente y lo llamaba hijo. El dolor en mi pecho se transformó en una ira fría. No solo estaban engañando a mi hijo, estaban tratando de borrar su existencia, de robarle su pasado, su presente y su futuro. Levanté la cabeza y miré a Daniela. Se sobresaltó por el cambio en mi mirada. ¿Podrías enviarme esta foto?, pregunté. Mi voz ya sin ningún temblor, solo con la dureza del acero templado. Al salir de la cafetería El Rincón de los Milagros ese día, no volví a casa de inmediato. Conduje sin rumbo por la ciudad. La foto de Roberto e Isidora en mi teléfono era como un tumor maligno, y la grabación de Daniela era el bisturí. Pero, ¿podría realizar esta cirugía yo sola? La respuesta era no. No podía decírselo a Tadeo. Imaginé la escena en mi cabeza. Lo llamaría, nos sentaríamos en el salón, rodeados de fotos de su infancia, y le diría: Tadeo, no puedes casarte con Isidora, te está engañando. Le mostraría la foto, le haría escuchar la grabación. ¿Y qué haría él? Mi hijo, con su corazón bondadoso y su lealtad ciega, me miraría con ojos heridos. Isidora lloraría, diría que era un malentendido, que Roberto era solo un viejo amigo, que estaba borracha y dijo tonterías. Juraría, suplicaría, y Tadeo, el hijo que siempre quería creer lo mejor de los demás, elegiría creerla a ella. Pensaría que estaba celosa, que estaba inventando una conspiración terrible solo para separarlo de la persona que amaba. Me gritaría: nunca le diste una oportunidad. Solo quieres controlar mi vida. Y luego se iría de la mano de Isidora, dejándome sola. Lo perdería para siempre. No. No podía permitir que eso sucediera. Decir la verdad en ese momento sería como arrojar una cerilla a una habitación llena de gas. Todo explotaría, y el primero en quemarse sería mi hijo. La acción debía llevarse a cabo en silencio. El plan debía trazarse meticulosamente. Necesitaba armas más poderosas, pruebas irrefutables, dirigidas no solo a Isidora, sino también al maldito mejor amigo de mi hijo. Al llegar a casa, lo primero que hice fue llamar a mi primo, Javier, el abogado más competente y discreto de la ciudad. Javier, soy Yareli, dije en cuanto contestó. Yareli, ¿qué pasa? Tu voz suena muy seria. Javier, necesito tu ayuda. Es algo muy delicado. Tiene que ver con Tadeo. ¿Le ha pasado algo? Su voz sonaba preocupada. Físicamente está bien. Pero yo necesito a alguien que pueda descubrir la verdad. Alguien discreto y absolutamente confiable. No puedo ir a la policía, ni puedo hacerlo yo misma. Javier guardó silencio un momento al otro lado de la línea. Era lo suficientemente inteligente como para no pedir más detalles. Entiendo. Conozco a alguien. Se llama Mateo Vargas. ¿Recuerdas a Mateo? Un viejo amigo de tu esposo que trabajaba en investigación. Ahora está retirado y trabaja por su cuenta. Un hombre de pocas palabras pero increíblemente eficaz. Déjame llamarlo. Espera la llamada de Mateo. Apenas una hora después, Mateo me llamó. Nos encontramos en un parque solitario. Mateo había envejecido mucho. Su pelo era completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como siempre. Me miró con compasión. Lamento que tengamos que volver a vernos en estas circunstancias, Yareli. Fui directa al grano. Le mostré la foto de Isidora y Roberto. Necesito saberlo todo. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué dicen? Necesito pruebas, Mateo. Pruebas que mi hijo no pueda negar. Mateo solo asintió. Entendido. Déjamelo a mí. Daniela se convirtió en mi aliada más importante en la sombra. Atormentada por la culpa, hizo algo increíblemente valiente. Hizo una copia de seguridad de todo el historial de chat de redes sociales entre Isidora y Roberto de los últimos 6 meses, y me lo envió a través de una aplicación encriptada. Esa noche, me senté sola en mi estudio, leyendo cientos de mensajes que se habían enviado. Sentía como si alguien me estuviera apretando el pecho. Se llamaban con apodos íntimos y enfermizos. Se burlaban de Tadeo, llamándolo el arquitecto ingenuo, el cajero automático andante, y planeaban meticulosamente su futuro, un futuro construido sobre la ruina de mi hijo. Entonces, un rayo de luz. Un mensaje de Daniela. Doña Yareli, acabo de enterarme. Se van a ver el próximo miércoles.
Isidora le dijo a Tadeo que tiene que ir a San Miguel de Allende para ver a un proveedor de flores para la boda. Pero en realidad es para verse con Roberto. Se alojarán en el hotel La Rosa Escondida. La Rosa Escondida. Un nombre tan irónico. Inmediatamente le pasé la información a Mateo. Durante la última semana antes de la boda, viví una doble vida. De día, era doña Yareli, una futura suegra feliz y contenta. Acompañé a Isidora a la degustación del menú, a elegir la música para la ceremonia. «Oh, mamá Yareli, ¿qué le parece este pescado a la veracruzana? Creo que le gustará mucho a los invitados mayores», decía, sonriéndome. «Está delicioso, hija», respondía, tragándome el sabor amargo de mi boca. Mientras elegíamos las flores, incluso me tomó del brazo y le dijo a Tadeo por teléfono, justo delante de mí: «Mamá Yareli es maravillosa, mi amor. Me está ayudando con todo. Soy muy afortunada». Yo solo sonreía, mientras por dentro quería gritar. Pero por la noche, cuando toda la ciudad dormía, me convertía en otra persona. Me sentaba en mi estudio, con la puerta cerrada con llave. La única luz en la habitación provenía de la pantalla del ordenador y del zumbido de la impresora. Imprimí todas las conversaciones, subrayando con un bolígrafo rojo las frases más condenatorias. El miércoles por la noche, Mateo llamó. «Lo tengo todo, Yareli». Al día siguiente, me trajo un sobre marrón. Dentro estaba lo que decidiría el destino de todos nosotros. Fotos nítidas tomadas por Mateo, que mostraban a Roberto besando apasionadamente a Isidora justo a la entrada del hotel La Rosa Escondida. Otra foto los mostraba entrando de la mano en el vestíbulo. Y lo más importante, una copia de la factura del hotel. Isidora había sido muy cuidadosa, usando un nombre falso. Pero Roberto no. Ese idiota, en su arrogancia, había usado su tarjeta de crédito a nombre de Roberto Almanza. Un error fatal. Me senté allí, organizándolo todo. Los mensajes en una carpeta, la factura del hotel en otra, las fotos encima de todo. La grabación de Daniela, junto con todos los archivos de fotos y mensajes, los copié en un pequeño USB negro, un USB diminuto, pero con el poder destructivo de una bomba. Miré el montón de pruebas sobre el escritorio de mi esposo. Cada papel, cada foto, era un corte en mi corazón. No hacía esto por venganza, sino por amor. Sabía que, después de esa noche, Tadeo me odiaría, al menos por un tiempo. Me vería como una saboteadora, una madre cruel que arruinó el día más feliz de su vida. Pero prefería que mi hijo me odiara por un tiempo a dejar que esa serpiente venenosa destruyera lentamente toda su vida. Después de mis palabras, bueno, llegó el momento. Todo el salón quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en mí. La mujer de 62 años de pie en el escenario con un micrófono en la mano. El joven técnico de sonido me miró con vacilación, su mano flotando sobre la consola, con una mirada de desconcierto que parecía preguntar. Solo asentí con firmeza. Mi mirada, la mirada de una madre que ya no tenía nada que perder, no le permitió negarse. Tragó saliva y pulsó el botón. Inmediatamente, las luces del salón se atenuaron, dejando solo el parpadeo de las velas en las mesas, creando una atmósfera fantasmagórica. La enorme pantalla de proyección detrás del escenario, que mostraba las palabras «Felicidades, Tadeo», Isidora en una fuente romántica, se apagó. La oscuridad reinó por un segundo, y luego la pantalla se iluminó de nuevo, pero lo que apareció ya no eran rosas ni anillos entrelazados. La primera imagen era una foto tomada a escondidas, pero muy nítida. Isidora y Roberto riendo en un bar con poca luz, la cabeza de ella apoyada cariñosamente en su hombro, la copa de vino en su mano casi derramándose. La foto se amplió, ocupando toda la pantalla. Comenzaron a oírse algunos susurros, como el siseo de serpientes en la hierba seca. «Espera. Ese es Roberto Almanza», susurró un hombre en una mesa cercana, un antiguo compañero de clase de Tadeo. «Es su mejor amigo. Seguramente es una foto antigua». ¿Una foto antigua? Sonreí amargamente para mis adentros. La pantalla cambió a una segunda foto. Estaban en un coche, Roberto rodeando la cintura de Isidora con el brazo, dándole un beso en la mejilla. Esta vez, nadie dijo que era una foto antigua. Los susurros se hicieron más fuertes. Vi a Tadeo fruncir el ceño, una arruga de confusión comenzando a aparecer entre sus cejas. Se volvió para mirar a Isidora, que había empezado a palidecer.
Su maquillaje perfecto no podía ocultar su piel lívida. Isidora, ¿qué es esto? Pude leer en los labios de mi hijo. Pero ella no tuvo oportunidad de responder. Apareció la tercera imagen. No era una foto robada, era una copia de la factura del Hotel La Rosa Escondida, ampliada, destacando el nombre de Roberto Almanza y el número de habitación. El silencio se apoderó del salón, un silencio absoluto, más pesado que cualquier grito. Todos entendieron lo que estaba sucediendo. Y entonces, como para profundizar aún más en ese silencio, la grabación de Daniela resonó por los altavoces. La voz de Isidora, clara y tintineante como una campana de plata, llenó el salón. Pero las palabras que pronunció eran venenosas como el veneno de una serpiente. Él es muy ingenuo, Roberto. Tadeo es demasiado bueno, demasiado predecible. Solo unos días más, después de la luna de miel, y tanto él como la fortuna de su madre serán nuestros. Esa vieja es muy fácil de engañar. Vi a Tadeo tambalearse. Tuvo que agarrarse al respaldo de una silla para mantenerse en pie. Como si eso no fuera suficiente, la pantalla comenzó a mostrar los mensajes de texto, que se desplazaban lentamente hacia arriba como una acusación formal. Las palabras clave que había resaltado en rojo golpearon la vista de todos. La última cuerda de contención se había roto. La música cesó por completo. Docenas de teléfonos se levantaron, los flashes parpadeando incesantemente como relámpagos en una tormenta, capturando el momento más vergonzoso en la vida del clan Morales. El padre de Isidora, el señor Morales, un hombre siempre orgulloso de su estatus social y su apellido, se levantó de un salto. Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza. «Apáguenlo, que alguien apague esa maldita cosa», rugió. Pero nadie le hizo caso. Su madre, la señora Morales, se llevó la mano al pecho, jadeando como si le faltara el aire, con los ojos desorbitados por el shock. Mi mirada recorrió el salón, buscando a Roberto. Lo vi, de pie en el lugar del padrino, junto a otros amigos de Tadeo. Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. Cuando las miradas comenzaron a centrarse en él, se estremeció. Retrocedió paso a paso, intentando mezclarse con la multitud y escabullirse por la puerta trasera como una rata que huye de un barco que se hunde. Isidora no gritó, no negó, no intentó justificarse. Sabía que todo había terminado. Su máscara se había hecho añicos. Lentamente, se arrodilló, sus piernas cediendo. Su caro vestido de novia, su orgullo, se extendió por el suelo como una nube deshecha. Luego hundió el rostro entre las manos, y su llanto desconsolado y desesperado resonó en el aterrador silencio que había regresado. Ya no era un llanto actuado, sino el llanto de un verdadero colapso. Tadeo se quedó petrificado. Sus ojos estaban fijos en la pantalla vacía, luego se desviaron hacia el rostro lloroso de Isidora en el suelo, y finalmente me miró a mí. Esa mirada, nunca la olvidaré. No era una mirada de gratitud, era una mezcla de desconcierto, dolor y una traición evidente en su rostro, como una herida abierta. No solo había sido traicionado por Isidora y Roberto, en ese momento se sintió traicionado por el mundo entero, y también por su propia madre. Y yo simplemente me quedé allí, en el ojo del huracán, todavía con el micrófono en la mano. Mi mano no temblaba. Observé con calma cómo todo se derrumbaba, exactamente como lo había planeado. La obra había terminado, y no me arrepentía. La pantalla se apagó de golpe. El técnico, como despertando de un trance, encendió rápidamente todas las luces del salón de banquetes. La fría luz blanca cayó de repente, exponiendo toda la sordidez y el desastre de una obra que había llegado a su fin. Los arreglos de lirios blancos ahora parecían flores de funeral. Los pasteles de la mesa de postres estaban intactos. El aire se espesó con vergüenza, curiosidad y un silencio tan pesado que era difícil respirar. Algunos invitados se levantaron apresuradamente, escabulléndose como si no quisieran involucrarse más en la tragedia de nuestra familia. La familia de Isidora, los señores Morales y algunos parientes cercanos la rodearon, formando un muro de deshonra, tratando de protegerla de los cientos de ojos curiosos y los teléfonos que todavía estaban en alto. El llanto de Isidora se había atenuado, convirtiéndose en sollozos ahogados y patéticos. Pero Tadeo no la miró, ni una sola vez. Se quedó inmóvil en medio de la pista de baile,
de espaldas a la mujer a la que casi había llamado esposa. Luego comenzó a caminar. Se dirigió directamente hacia mí en el escenario. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Un pequeño y débil rayo de esperanza brilló en mí. Quizás lo entendería. Quizás correría a abrazarme y a darme las gracias. Pero a medida que se acercaba, esa esperanza se desvaneció. Se detuvo justo delante de mí, a solo un paso de distancia. Su rostro era ahora extrañamente aterrador. Ya no había el dolor extremo de unos minutos antes. Solo un vacío helado, y debajo de ese vacío, una furia que ardía lentamente como carbones encendidos. «Lo sabías», dijo, su voz profunda y ronca. No una pregunta, sino una acusación. «¿Sabías todo esto desde antes?» Simplemente lo miré a los ojos, sintiendo como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Quería decir sí, lo sabía, quería explicarle, pero mi garganta se sentía bloqueada. Su voz comenzó a temblar de indignación. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me hiciste esto?» Dio un paso más, acercándose, y pude ver los vasos sanguíneos rojos en sus ojos. «Dejaste que planeara esta boda durante 6 meses. Dejaste que invitara a todos mis amigos, a mi familia, a las personas que amo y respeto. Dejaste que me parara frente a Dios y a todos, pareciendo un completo payaso. Tadeo, yo». Intenté hablar, mi voz se quebró. «Solo quería protegerte». «¿Protegerme?», me interrumpió, casi gritando. «¿De esta manera? ¿Convirtiendo el día de mi boda en un circo para humillarme delante de todo el mundo?». Su último ápice de contención se había roto. El dolor de la traición y la vergüenza extrema habían encontrado un objeto sobre el cual desahogarse. Y ese objeto era yo. «¿Para qué, mamá? ¿Para vengarte de ella? ¿O para castigarme por no haberte hecho caso? Querías demostrar que siempre tienes la razón y que yo soy demasiado estúpido, ¿no es así?». Me miró directamente a los ojos, que ardían con la llama del resentimiento. «¿Estás satisfecha? Mira el desastre que has creado. Has ganado. Has demostrado tu punto. ¿Estás satisfecha?». Sus palabras eran como cuchillos invisibles, apuñalando mi corazón una y otra vez. Cada palabra era un corte más profundo. Esto era lo que más temía, mi peor pesadilla. Mi hijo no veía la verdad de que acababa de escapar de una serpiente venenosa. Solo veía su propia humillación. Y me culpaba a mí. A sus ojos, yo no era la salvadora, sino la verdugo. No esperó mi respuesta. Quizás ya no la necesitaba, ya tenía su propia respuesta. Me miró por última vez, una mirada fría y distante. Me dio la espalda, le dio la espalda al desastre que dejaba atrás, y salió del salón de banquetes. ¡Bam! El sonido de las grandes puertas de roble cerrándose de golpe a sus espaldas fue lo único que resonó en el espacio, rebotando en las paredes, en el silencio, y directamente en mi corazón roto. Solo entonces sentí una única lágrima caliente rodando por mi mejilla. No lloré cuando descubrí la verdad. No lloré mientras preparaba el plan. No lloré cuando me enfrenté a todo el salón. Pero ahora, ante el rechazo de mi propio hijo, no pude contenerme más. Las semanas siguientes fueron un infierno en la tierra. Tadeo no contestaba mis llamadas, no leía mis mensajes. Mi casa se volvió aterradoramente silenciosa. Ese silencio era peor que los gritos. Me enteré por mi hermana Elena que había dejado su trabajo y se había ido de la ciudad. «Necesita tiempo, Yareli», dijo, pero la noticia más dolorosa vino de su madrina, Marimar. Me llamó, con voz vacilante. «Yareli, acabo de hablar con Tadeo. Él ha ido a ver a un terapeuta». «Oh», suspiré aliviada. «Eso es bueno. Necesita ayuda para superar esto». Marimar guardó silencio un momento. «Yareli», le dijo al terapeuta que necesita ayuda para lidiar con un trauma. Hizo una pausa. Un trauma que su propia madre le causó el día de su boda. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Había salvado a mi hijo de una serpiente venenosa, pero en el proceso me había convertido en el monstruo a sus ojos. 3 meses de silencio absoluto. Durante esos 3 meses, no llamé ni envié un solo mensaje a Tadeo. No porque estuviera enfadada con él, sino porque sabía que cualquier palabra mía en ese momento sería inútil. Su herida era demasiado profunda, y la verdad que le había traído era demasiado cruel. Solo podía esperar y rezar. Cada mañana, encendía una varilla de incienso en el altar de mi esposo, pidiéndole que protegiera a nuestro único hijo
y lo ayudara a encontrar la luz de nuevo. Mi hermana Elena me traía noticias de vez en cuando, a cuentagotas, como una medicina amarga. Tadeo había alquilado un pequeño apartamento en las afueras, un lugar que nadie de la familia conocía. Había perdido mucho peso, se le veía demacrado. No veía a nadie, solo se encerraba en casa. Se está castigando a sí mismo, Yareli, decía, con voz llena de pena. Se está torturando por no haberse dado cuenta. Sabía que tenía razón. Su ira hacia mí era solo una coraza para la profunda decepción que sentía consigo mismo. Quien rompió el silencio fue su madrina, Marimar Sámano. Era la única persona con la que Tadeo todavía hablaba. Un día, vino a mi casa y le di una pequeña caja de madera. Por favor, dale esto a Tadeo, le dije. Cuando sientas que está listo, dásela, no lo presiones. Marimar fue a ver a Tadeo. No lo sermoneó, no lo culpó, no intentó justificarme. Simplemente se sentó allí, escuchándolo desahogar todo su dolor, su ira, su herida. Cuando terminó de hablar, ella colocó la caja de madera sobre la mesa. Tu madre me pidió que te diera esto, fue todo lo que dijo. Dijo que la abrieras cuando estuvieras listo para enfrentar la verdad, y no solo tu dolor. Dentro estaba el USB negro que había usado en la boda. Tadeo no lo vio de inmediato. El USB permaneció en la mesa de café de su apartamento vacío durante toda una semana, como una acusación silenciosa, una puerta que no se atrevía a abrir. Luego, una noche de lluvia, cuando la soledad y las preguntas sin respuesta lo atormentaban hasta el límite, conectó el USB a su ordenador. En la quietud de su apartamento, con solo el sonido de la lluvia cayendo afuera, lo vio todo de nuevo. Sin los gritos de la multitud, sin las miradas curiosas, sin la vergüenza de un novio abandonado, solo la verdad desnuda, fría e innegable. Volvió a escuchar la grabación de la voz risueña de Isidora, volvió a ver las fotos de Isidora y Roberto, y releyó, línea por línea, los mensajes llenos de conspiración y desprecio que le habían dedicado. La ira que sentía hacia mí comenzó a disiparse, dando paso a la fría sensación de la verdad, pero aún faltaban las últimas piezas. El siguiente paso fue buscar a Daniela. Sabía que trabajaba a tiempo parcial en una pastelería cerca de la universidad. No llamó. Simplemente fue allí, se sentó en una mesa en un rincón y esperó. Cuando Daniela terminó su turno, salió y se sobresaltó al ver a Tadeo. Palideció de miedo y dio un paso atrás. Tadeo. No he venido a culparte, Daniela, dijo Tadeo, con una voz extrañamente tranquila. Solo quiero escuchar. Quiero escucharlo de ti. Por favor, cuéntamelo todo. Y Daniela se lo contó. Entre sollozos ahogados, se lo contó todo. Habló de la envidia de Isidora, de las amenazas, del remordimiento que la había atormentado durante meses. Lo siento, Tadeo, sollozó. Fui una mala amiga, una cobarde. Pero tu madre, doña Yareli, fue muy valiente. Soportó todo sola, solo por ti. El enfrentamiento final, y el más difícil, fue con Roberto. Tadeo condujo hasta el viejo complejo de apartamentos donde Roberto vivía después de haber sido desalojado de su anterior apartamento de lujo. Ya no era el tipo apuesto y seguro de sí mismo. Roberto abrió la puerta, con aspecto demacrado, barba descuidada y un fuerte olor a alcohol barato. Había sido despedido de la firma de arquitectura inmediatamente después de que el escándalo de la boda se hiciera viral. Al ver a Tadeo, Roberto se sobresaltó e instintivamente intentó cerrar la puerta de golpe. Pero Tadeo lo impidió. No pelearon. La furia en Tadeo se había enfriado, dejando solo una inmensa tristeza. Miró al que una vez fue su mejor amigo y solo le hizo una pregunta. ¿Por qué? Éramos hermanos, Roberto. Esa pregunta, simple pero penetrante, llegó hasta lo más profundo de la vergüenza de Roberto. Ya no intentó negar ni hacerse el duro. Rompió a llorar, un llanto patético de un perdedor, y se deslizó hasta sentarse en el suelo. Te tenía envidia, Tadeo. Siempre te tuve envidia, confesó entre sollozos. Siempre lo tuviste todo tan fácil. Un buen trabajo, un futuro brillante. Y a mamá Yareli. La forma en que pronunció el nombre cariñoso, mamá Yareli, dejó a Tadeo atónito. Cada vez que traía comida, cada vez que se preocupaba por ti, Roberto levantó su rostro bañado en lágrimas. Yo ansiaba eso. Solo quería una parte de lo que tú tenías. Isidora, ella vino y me lo prometió todo.
Yo estaba ciego. Todas las piezas encajaron. Esa semana, un domingo por la tarde, exactamente 3 meses después de la boda, mientras yo regaba en silencio las plantas de mi jardín, buscando paz entre los rosales que mi esposo había plantado, oí el chirrido de la puerta de hierro al abrirse. Mi corazón se detuvo por un instante. Era Tadeo. Estaba en la puerta, mirándome. Había adelgazado mucho, sus ojos estaban más hundidos por la falta de sueño, pero en ellos ya no había ira, solo tristeza y un arrepentimiento infinito. Se acercó a mí, no dijo nada, y entonces, entre los rosales, se arrodilló lentamente. Sus 2 rodillas tocaron la tierra húmeda. Me miró, con esos ojos que conocía de memoria desde que era un niño, ahora llenos de lágrimas. Mamá, lo siento. Solo 3 palabras, pero había esperado 3 meses para oírlas. No dije nada. Mis propias lágrimas comenzaron a caer. Simplemente me incliné, tomé sus hombros y lo ayudé a levantarse. Abracé con fuerza a mi hijo. Mi hijo había vuelto. Su calor, su olor familiar, todo estaba allí. La tormenta había pasado. Cuando ayudé a Tadeo a levantarse del suelo húmedo, en el fuerte abrazo de madre e hijo, no sentí ni una pizca de la satisfacción de un ganador. No pensé en Isidora ni en Roberto. Me enteré de que se habían ido de la ciudad casi inmediatamente después del escándalo. La familia Morales había vendido su casa y se había mudado a otro lugar avergonzada. Roberto había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo el desprecio de todos los que alguna vez lo llamaron amigo. Pero esa era su historia, un capítulo cerrado que no tenía intención de volver a leer. Nuestra historia, la de Tadeo y la mía, apenas comenzaba de verdad. Los primeros días después del regreso de Tadeo fueron difíciles. Había un silencio incómodo entre nosotros. No mencionábamos el pasado, pero seguía flotando en el aire como un fantasma. Tadeo pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, en silencio. Le di su espacio, simplemente cocinaba en silencio sus platos favoritos, dejaba la bandeja de comida frente a su puerta y luego retiraba en silencio los platos casi intactos. Su corazón estaba roto y necesitaba tiempo para sanar por sí mismo. Una semana después, salió de su habitación. Sus ojos todavía estaban hinchados, pero su mirada era más decidida. «Mamá», dijo, «he dejado el trabajo». No me sorprendió. «¿Lo has pensado bien?», le pregunté suavemente. «Sí. No puedo seguir trabajando allí. Todo me recuerda a ella, a los planes que habíamos hecho». Respiró hondo. «También he puesto el apartamento en venta». El lujoso apartamento que Isidora había elegido, con sus frías paredes blancas y muebles caros pero sin alma, fue una decisión acertada. Unas semanas después, Tadeo fue a ver a su tío Héctor, el hermano menor de mi esposo, un talentoso carpintero con un pequeño taller en las afueras de la ciudad. No tenía hijos y siempre había considerado a Tadeo como a su propio hijo. «Tío Héctor», dijo Tadeo, «ya no quiero ser arquitecto, al menos por ahora. Quiero aprender tu oficio. Quiero empezar de cero». El tío Héctor miró directamente a los ojos de su sobrino, viendo la sinceridad y el dolor en ellos. No hizo muchas preguntas, solo puso su mano áspera sobre su hombro. «De acuerdo, mañana a las 7 en punto en el taller». Y así, un nuevo capítulo comenzó de verdad. Los domingos volvieron a ser cálidos como antes. Tadeo volvía a casa a comer mi pozole, pero ahora, ya no venía con un traje caro y una expresión tensa por el trabajo. Volví a casa con ropa de trabajo cubierta de serrín, con el fragante olor a pino en el pelo. Ya no me presumía de proyectos de diseño de rascacielos o resorts millonarios. En su lugar, me contaba con entusiasmo cómo había aprendido la compleja técnica de la cola de Milano, o la alegría de lijar a mano una tabla de roble, sintiendo cada veta de la madera bajo la palma de su mano. «Mira, mamá». Un día trajo a casa un pequeño taburete, de factura muy rústica, pero increíblemente sólido. «Esto es lo primero que he hecho completamente por mi cuenta». Colocó el taburete en medio de la casa, admirándolo con un orgullo que brillaba en sus ojos. Era un orgullo genuino, que venía de crear algo con sus propias manos y su propio trabajo, no de dibujos en papel. Su sonrisa había vuelto, no la sonrisa forzada de antes, sino una sonrisa real, que venía de dentro. Esa sonrisa hacía que las arrugas alrededor de sus ojos, las arrugas del dolor, parecieran más suaves. Unos meses después, comenzó a salir de nuevo. Me preocupé un poco, pero no lo dije.
Confiaba en que después de lo que había sucedido, mi hijo sería más cauteloso. Y así fue. Un domingo por la tarde trajo a una chica a casa. Una chica con una sonrisa amable y ojos claros. Era maestra de preescolar. Se llamaba Sofía. «Mamá, quiero que conozcas a Sofía», dijo Tadeo, su voz un poco tímida, pero no para pedir permiso, sino para compartir. Sofía no trajo una botella de vino caro. Trajo una cesta de galletas caseras, todavía calientes. No criticó mi casa por ser anticuada, sino que exclamó de alegría al ver las fotos antiguas. «Oh, qué adorable era Tadeo de pequeño». Durante la comida, me preguntó la receta del pozole y escuchó atentamente cuando le hablé de mi esposo. Y lo más importante, cuando Tadeo hablaba, ella lo miraba con una admiración y un amor sinceros. Esta vez, supe que las cosas eran diferentes, y en cuanto a mí, doña Yareli, no necesité reclamar mi lugar, porque nunca lo había perdido. Seguía en mi casa, cuidando mi jardín y cocinando los platos que a mi hijo le encantaban. La paz había vuelto, una paz aún más valiosa que la alegría ruidosa. Una tarde, Tadeo llegó a casa más temprano de lo habitual. Traía 2 tazas de café de nuestra cafetería favorita. No dijo nada. Solo me dio una taza. Y luego fue en silencio al jardín, se sentó a mi lado y comenzó a arrancar las malas hierbas de los rosales. Trabajamos juntos, con solo el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. La suave luz del atardecer caía, tiñendo todo el jardín de dorado. «Gracias, mamá», dijo de repente, su voz baja pero clara, sin mirarme, todavía concentrado en las malas hierbas, «por no renunciar a mí». Hizo una pausa y luego continuó. «Incluso cuando yo había renunciado a ti». Sonreí, una sonrisa de satisfacción. Puse mi mano arrugada sobre la suya, una mano que ahora era mucho más callosa y fuerte. Con más de 60 años en esta vida, he probado todos los sabores, dulces y amargos. Una vez pensé que, después de la muerte de mi esposo, ningún dolor podría derribarme. Pero me equivoqué. El mayor dolor no proviene de la pérdida, sino de la traición. Y lo peor de todo es cuando tienes que herir a tu propio hijo, al que más amas, para salvarlo de esa traición. El amor de una madre no siempre son abrazos cálidos o palabras dulces. A veces, es un silencio sufrido, decisiones dolorosas, la disposición a convertirse en la villana en la historia de tu propio hijo. A veces, para proteger a tu hijo de la manada de lobos, una madre debe volverse más feroz que un lobo. El lugar de una madre no se crea a través de la lucha o la victoria. Se construye con amor perdurable, serenidad ante la tormenta y la fuerza inquebrantable de la verdad. Y en nuestro pequeño jardín, bajo el atardecer, supe que mi familia, a pesar de haber atravesado la tormenta, finalmente había encontrado la paz. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Realmente me pregunto. Si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice. Y estoy segura de que el valor nos guiará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final dejaré 2 de las historias de venganza más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.